Listo, comenzamos a grabar. Bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Muñoz. ¿Cómo están esta tarde? ¿Cómo han pasado? Me gustaría poder escuchar un poco de ustedes, de qué hacen aquí, por qué llegaron acá, qué los trajo a este taller y sobre todo qué espera que suceda al final de todo esto. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Michelle. Bueno, para empezar voy a hablar un poco de mí. Ya les dije mi nombre, Juan Carlos Muñoz. Soy productor audiovisual y tengo casi 18 años de experiencia trabajando en el sector audiovisual específicamente. Antes de eso, trabajaba en el diseño gráfico y del diseño gráfico comencé a saltar al 3D, primero para la parte arquitectónica y después de eso creando diseños para todo tipo de videos, incluidos videos musicales. De hecho, uno de mis primeros videos musicales fue hecho casi completamente en 3D. Soy un apasionado de eso, de crear cosas, de crear mundos, de crear diseños. Y actualmente tengo una empresa que se llama Origen Studio y hacemos postproducción y producción audiovisual para todo tipo de trabajos, incluso para seriados. Hacemos postproducción para seriados. Y actualmente estamos haciendo captura de movimiento para una serie que va a salir en Telecaribe antes de que se acabe el año. Tenemos un equipo para captura de movimiento. Entonces, eso es un poco de lo que he hecho. Les cuento que mi paso por Blender, mi vida en Blender es relativamente corta. Yo antes de usar Blender utilizaba un programa que se llama Lightwave 3D de la empresa Newtek. Esa empresa era muy conocida por el TriCaster que todavía se utiliza hoy en día. Y solo recientemente, antes ya había conocido Blender muchas veces, pero solo muy recientemente, hace 2 años, hice el salto y dejé Lightwave y me pasé completamente a Blender. Es un salto que me abrió los ojos a un mundo nuevo, porque cuando uno se casa con una herramienta, cree que esa herramienta es el universo y cree que ya no hay más nada de ahí. Podía hacer muchas cosas con Lightwave y debido a la pandemia y a este encierro que hubo, pues pasaron muchas cosas y dije, bueno, tengo la oportunidad ahora de crear cosas nuevas, voy a aprender y comencé a meterme en Blender. Ya Blender había hecho un cambio y había pasado de la versión 2.79, que es la que yo conocía anteriormente, a la versión 2.8. Y ese cambio es la razón por la que estoy dando este taller en este software, en Blender. Yo antes daba este taller en un programa que se llama Sculptris. Ese programa, como lo conocía antes, ya no existe, ahora es pago, antes era gratuito. Y el avance en Blender me permitió saltar de software. Entonces vamos a utilizar software de Blender para este trabajo. Voy a empezar compartiendo pantalla un momento y voy a hablar de las bases. Esta primera parte son 3 entregas, es decir, vamos a hacer 3 videos de 40 minutos. La primera entrega vamos a hablar de las bases, es decir, de sobre qué está construido la escultura digital y por qué estamos sentados haciendo esto, y vamos a hablar de la interfaz y vamos a hacer unos pequeños intentos dentro del software de Blender, y ya después en la segunda y la tercera entrega voy a construir algo dentro de la escultura dando indicaciones. Si ustedes me pueden seguir en ese momento, pues perfecto. Si no, presten más atención a la explicación, sobre todo si les da dudas. Pueden hablarme rápidamente y podemos compartirlas. Entonces voy a compartir pantalla y voy a organizar esto. Vamos a poner el chat aquí abajo. Si tienen que escribirme algo, pues el chat va a estar activo. Listos. Este es nuestro querido Blender, pero vamos primero a pasar por una pequeña introducción, algo muy breve, para hablar de por qué estoy yo acá con esto. Les cuento que cuando yo estaba muy niño, salió en el 82 una película llamada Tron, que es esta película que ustedes ven acá. Esta fue la primera película, hablo de película, que utilizó efectos visuales
generados por computadora. En ese tiempo fue el boom, fue algo fantástico. Mi padre, esto salió en el 82, el año siguiente llegó aquí a Colombia y en el 83 yo fui a cine a verla con mi padre y en ese momento viendo esa película yo quedé, se me explotó la cabeza porque mi padre era ingeniero de sistemas y en ese tiempo los computadores poderosos se programaban a través de tarjetas. Es decir, utilizaban unas tarjetas perforadas y había código. Era muy, muy complicado acceder a la tecnología de la computación y ver lo que se había logrado con la computación. Tarjetas aquí en Colombia, ya en otras partes del mundo ya utilizaban disquetes y ese tipo de cosas. Todavía aquí estaban retrasados. Entonces, a mí esa tecnología me voló la mente y años después vino Toy Story y finalmente hay aquí hay uno que se llama El vuelo del navegante, que es fantástica también. Tiene una escena de una nave tridimensional que es wow. Y después vi Jurassic Park y yo me senté y dije, eso es lo que yo quiero hacer algún día. O sea, yo quiero llegar algún día a poder crear cosas dentro de un computador y sacarlas de mi cabeza y ponerlas en el computador. Lo que pasa es que cuando yo comencé en esto, así se veían los computadores. O sea, esto era un computador normal en esa época. De hecho, estos eran los caros, los Mac eran los más caros. Yo tenía un PC, bueno, mi padre tenía un PC en la oficina, o sea, dentro de su oficina, nosotros no teníamos PC en la casa. Y aquí a la derecha ustedes pueden ver la herramienta. Esto fue mi primer software de edición 3D. Se llamaba 3D Studio R4. No era Max, todavía no existía el 3D Studio R Max. Y era así como ustedes lo ven, había comandos. Si querías crear una caja, podías escribir box, la coordenada y el tamaño, y la tecleabas y creaba la caja, y luego para moverla había otros comandos. Era bastante básico, pero para mí este era mi universo y era wow, y yo quería crear y crear y crear más cosas con esto. En esa época no existía el YouTube, así que no había quien preguntarle cómo funcionaban las cosas o cómo se creaban las cosas. Mi aprendizaje fue muy, muy lento y tedioso debido a que no había consultas ni guías y los programas eran muy caros y los computadores eran muy caros. Pero bueno, gracias a los grandes avances y los grandes saltos que tenemos hoy en día, cualquiera puede trabajar esto. Incluso hay software para escultura digital que corre en un celular. El día de hoy voy a hablarles un poco acerca de mi fascinación por los monstruos marinos. Yo soy fanático del sci-fi, del cine de ficción, y desde niño me aterrorizaban las películas de terror, me parecían, era una fascinación terrorífica. Pero por estudiarlas y ver cómo las hacían, se me quitó el miedo y se me quedó la fascinación. Así que voy a compartir con ustedes un poco de esa fascinación. Esta es la interfaz del Blender. Blender es una herramienta de trabajo tridimensional al completo. Es muy, muy, muy completa. Llega a rivalizar incluso con herramientas super pros como Maya, por ejemplo, con algunas diferencias, pero créanme que pueden hacer cualquier cosa en este programa. Lo mejor del Blender es que es una herramienta que está licenciada para siempre para ser gratuita. Es decir, ustedes pueden montar toda su plataforma de trabajo sobre esta herramienta sin preocuparse de que a futuro vaya a cambiar la licencia y le vaya a cobrar algo el software. Jamás va a pasar. Este software es gratuito para siempre. Listos. Entonces voy a hablar un poquito acerca de cómo es posible que hagamos lo que hacemos y a qué se debe. Esta es mi charla introductoria. Algunas personas que han hecho conmigo algún taller de 3D van a volver a escuchar esto porque esta es como mi introducción siempre a que entendamos qué significa el espacio tridimensional. Antes de empezar, ¿tienen alguna duda, algún comentario, alguna petición especial de pronto acerca de lo que voy a explicar? Dale. Si tienen micrófono abierto, si pueden comentar, ¿cierto que sí? No tengo duda, profe. Señor, No, no, le decía que no tenía duda, le estaba contestando, profe. listo, listo. No, es que me causaba la duda de si podían hacer o no intervenciones. A veces se pone en mute. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a Blender. Esto que acabo de mostrar aquí es el Blender 2D. Blender también puede hacer animación bidimensional, pero ahora mismo lo voy a usar como una pizarra para explicar conceptos muy, muy, muy básicos.
Bien. En el inicio existió el punto. Y el punto no era nada. No tenía ni arriba ni abajo. Lo único que tenía era una posición en el espacio, pero no tenía dimensiones. Es decir, no ocupaba espacio, solo existía en él, en alguna posición. Y ese punto dijo, saben, yo quiero aspirar a algo, quiero crecer, quiero estirarme a nuevos lugares, quiero ser más. Y decidió ir a donde nunca nadie había llegado y ese punto se estiró y al estirarse creó una línea. Y esa línea, por fin, pudo ocupar un espacio, tenía una dimensión. Y esa dimensión le parecía increíble y fantástica y había conocido cosas nuevas, pero quería ir más lejos. Así que esta línea que tenemos decidió ir donde nunca antes había ido y se extendió. Y al extenderse adquirió una nueva dimensión en su vida. Y esa nueva dimensión, que es alto y largo, le dio nuevas ideas y nuevas metas y dijo, yo puedo ser más que esto. Voy a extenderme a donde nunca antes ha llegado jamás un plano y decidió extenderse. Y este plano decidió ir donde nunca nadie había ido, se extendió y creó un volumen. Y así nació el 3D. Este 3D que ustedes conocen son las bases para toda la estructura de todas las cosas que se hacen en 3D en todos los software que existen actualmente en el mercado. Punto, segmento, polígono. Estas tres son las bases de todos los objetos tridimensionales. Punto, segmento, polígono. Aquí no hay dimensiones, aquí hay una dimensión, aquí hay dos dimensiones. Esto combinado crea la tercera dimensión. Esto es súper básico y es muy importante que todos lo tengan muy claro. Porque si puedes entender de qué está hecho todo lo que se hace aquí, puedes manipularlo y puedes hacer más cosas con él. Entonces, tengan muy claro. Los componentes de los objetos tridimensionales son sus polígonos, sus segmentos y sus puntos o vértices. Esta es la progresión y así es como se componen. En el principio de la programación solo podíamos crear elementos muy básicos, primitivas le llamaban, que son los cubos, las esferas y los conos. Todo esto son primitivas y son elementos súper básicos que mezclados creaban elementos más complejos. Tú podías mezclar varios elementos para crear nuevos elementos. Por ejemplo, si tenías un cubo y al cubo le agregabas de pronto un cono, este cono se convertía de pronto en una casita de gnomo. Es decir, la mezcla de varios componentes creaban nuevas figuras y esas figuras creaban nuevos universos. Pero estábamos limitados a la cantidad de componentes que podía tener una figura. No podía ser muy compleja porque nuestros computadores antes no podían calcular tantas caras y tantos puntos. Hoy en día, gracias a los avances de la computación, podemos tener muchos más puntos y caras para representar cualquier objeto. Lo que nos permite tener elementos muy complejos que puedan deformarse de muchas formas. Siguen siendo puntos, siguen siendo caras, siguen siendo segmentos, pero la complejidad que nos permiten alcanzar es muy grande. Y esto es lo que conocemos como escultura digital. La capacidad de poder manipular gran cantidad de información dentro de un objeto tridimensional nos permite crear figuras muy complejas que tienen muchísima información como si fuera plastilina. Esa es la base de la escultura digital. Listo. Aquí voy a hacer una pausa para comenzar con lo que es la escultura en sí. ¿Preguntas al respecto? Comentarios también son bienvenidos.
Más Juan, que pongo bien, profe. Señor Fred, cuéntemelo todo. Bien. No, ahorita que estaba explicando los puntos, segmentos y los planos, me hizo acordar del libro de Planilandia, que Tal básicamente habla cual, de las dimensiones. tal cual. Planilandia está diseñado y escrito específicamente para entender, para explicar la matemática detrás La de las matemática básica, dimensiones. sí. Me acordaba de eso. Excelente libro, por cierto. Muy recomendado para los demás. Bueno, gracias por el aporte. Sigo entonces. Blender utiliza, para moverse a través de este mundo, utiliza un método muy simple de organización. Tengo el mouse, este mouse con una ruedita en el centro, me permite acercarme y alejarme. Ok, ya vamos a terminar con el inicio. Tengo para acercarme y alejarme el mouse, la ruedita del mouse. Si mantengo el clic sobre esa ruedita, si le doy clic a la ruedita y la mantengo, puedo girar con ella. ¿Sí? Si hundo el shift y hago el clic, entonces hago paneo con ella. Esas tres cosas son las formas básicas de moverse al mundo tridimensional. Eso tiene que quedarlo súper claro a la hora de crear. Ruedita para acercarme y alejarme, ruedita sostenida para girar y shift más ruedita para mover todo lo demás. ¿Ok? Así es como me muevo en el mundo. Voy a iniciar la escultura creando una base para poder esculpirla. Este cubo solo tiene 6 polígonos, es decir que si yo voy aquí donde dice esculpir y comienzo a moverlo, pues no voy a poder hacer gran cosa con él porque solamente tiene unos poquitos polígonos. Necesito más polígonos, más vértices, más segmentos para poder modificarlos y poder crear cosas con él. Para arreglar eso, yo voy a borrar ese cubo y voy a agregar, acá donde dice add, voy a agregar un mesh y ese mesh va a ser una icoesfera. No se preocupen que esto que estoy haciendo, ahorita que cortemos y volvemos, voy a volverlo a explicar. Vamos a agregar un mesh, que es agregar un objeto, una icoesfera. Esta icoesfera, aquí abajito, nos dice enseguida que tiene 2 segmentos. Voy a aumentar estas divisiones hasta que tengamos 5 divisiones. ¿Qué significa? Que tengo muchas más polígonos y muchos más segmentos. Ya me puedo ir a la escultura y aquí ya puedo comenzar a trabajar modificando todo y ahí puedo comenzar a esculpir. Así que es clave que entiendan que esa cantidad de polígonos y de segmentos son necesarios para poder crear objetos complejos. Hay un pero y hay una cuestión que tienen que tener en cuenta. La cantidad de polígonos que puedan manejar depende mucho del procesador y el computador que tengan. Durante todo este taller voy a mostrar el proceso utilizando la menor cantidad posible de polígonos, pero que tenga muchísimo detalle, sin pasarme mucho porque yo sé que no todo el mundo tiene un excelente computador para eso. Entonces, la idea es que todos puedan hacer lo que ustedes están haciendo, pero sin que se les bloquee el equipo. ¿Ok? Esto que vamos a hacer, ahora que cortemos esta reunión, este segmento, ahora que volvamos, voy a volver a repetir los pasos para los que quieran hacer, ir llevando el paso a paso allá, pueden ir llevándolo conmigo lentamente. Si se pierden o si se les dificulta, quédense simplemente con la explicación para que quede grabada y ya después pueden hacer otra vez ustedes su propio intento. ¿Ok? Listo, profe. Todos tienen el Blender, lo han usado, lo han tenido, saben qué es, con qué se come. Sí, yo siempre lo tuve, pero es una deuda pendiente. Pero No, usas otro señor, yo programa. nunca. No, profe, primera vez que lo veo. Yo también. Conocía al otro de animación, pero a este no. Bueno, les presento Blender. Blender está dando palo a todos los estudios de trabajo 3D. Ya hay Sí, series ya hay series y yo- películas hechas con él. claro, yo usaba Cinema 4D, pero esto es gratis, es otra cosa. Y aparte explotó esto. Esto Sí, explotó.
Tal cual, tal cual. Sí, Cinema de los 4D demás. fue el que mató al 3D Max, básicamente. Adobe le tocó comprarlo a Adobe. A Adobe no, perdón, a Autodesk. A Autodesk le tocó comprar Cinema 4D de lo poderoso que se volvió. Pero sí, lo que tú dices es cierto, esto es gratuito. Y no solo es gratuito, sino que tiene todas esas grandes herramientas de los grandes estudios. O sea, aquí tienes simulaciones de fluidos, dinámicas de fluidos, explosiones, partículas. Puedes hacer... Sí, eh, VFX, ahora hasta podés editar ahora, así que... sí, puedes hacer No, hace rato. explotar objetos. O sea, esto es muy, muy, muy poderoso y es gratis, como dice. O sea, es increíble que sea gratis. Tiene muchos plugins que son pagos. Yo tengo varios que son pagos, pero eso lo único que hace es aumentar tu poder sobre la herramienta. Listos, jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora se va a cortar la reunión, vamos a volver a entrar y voy a ir paso por paso a cómo llegué yo acá a la escultura y comencé a trabajar. Para que comencemos a trabajar con la herramienta de escultura, les hablaré un poquito de estas herramientas que tenemos aquí disponibles, los parámetros básicos de la herramienta en la escultura. De pronto hablemos un poquito de cómo hacemos remesh y ese tipo de cosas. Pero voy a mantenerlo lo más básico posible para que vean lo lejos que pueden ir sin necesidad de saberlo todo. Porque muchas veces uno se bloquea cuando ve muchos botones y dice, wow, no voy a poder con esto. Eso tiene como demasiadas cosas, me voy a perder. Voy a usar la mínima cantidad posible de brochas y de elementos dentro del programa para escultura. Y con eso van a darse cuenta de todo lo que se puede lograr sin saber mucho. O sea, no hay necesidad de saberlo todo para empezar a crear. A veces eso es como una muleta que uno se pone o a veces es como una excusa que uno se da que voy a estudiar primero para poder después hacer. No. Invéntense un proyecto y métanse de cabeza en el proyecto con el software y así pueden ir mucho, mucho más lejos y les va a llevar mucho más rápido que si nada más se ponen como a estudiar qué hace esto, qué hace esto, qué hace esto. Es mejor. Profe, ¿cómo lo puedo descargar? Listo, para los que no lo han visto nunca, vamos a entrar aquí rápidamente. Blender.org. Y no estoy escribiendo nada. Blender.org. Aquí en el Blender.org está la última versión, la 2.93. Vas al lado de descargar y enseguida te dice, ¿quieres descargar esta versión? Aparece tu sistema operativo porque esto corre en Windows, corre en Mac, corre en Linux y ahora va a correr en Steam para los que tienen Steam Machines. Blender se está metiendo poco a poco en los videojuegos. Es que ya está, o sea, no sé si Se sabes. está metiendo Epic, más avanzado con el tema de ahora con Steam y demás. sí, Epic acaba de darle una de esas super becas que está regalando y le dio, creo que fue como $500,000 a la Fundación Blender y está creciendo más todavía de lo que estaba creciendo antes. Bueno, entonces aquí puedes descargar. Si resulta que tu computador no es capaz de correr esta versión, pues aquí hay otras versiones anteriores. ¿Dónde están las versiones anteriores? Futures. El experimentales son como las más nuevas que hay, la versión 3.0 que ya salió por ahí. Changelog. Aquí hay algunas versiones anteriores. Del 2.93 anterior. Y me perdí para las versiones anteriores. Vamos a buscarlas del Windows Installer. Hay unas versiones viejas que puedes conseguir, como la versión 2.8. O si ni siquiera la 2.8 corre, puedes buscar la 2.79, que fue la más estable antes del gran cambio. Y esa versión ya podía hacer escultura digital. Así que no te pierdes tampoco como Mentira, sí te pierdes de muchas cosas porque la interfaz cambia, pero puedes todavía hacer escultura digital gratuita. Listos. Esto me lo preguntó Alex. Alex, ¿ya te quedó clara la duda de dónde ir a buscar? Sí, profe, muchas gracias, muy amable. Listos. Vale, entonces vamos a volver a entrar. Deben un momentito que tengo que mirar por acá. Vamos a dejar de compartir.
¿Listos? Listos. Entonces, eso es, vamos a salir, vamos a volver a entrar y empezamos ya con la parte de crear en sí. Es decir, cojo una esfera, una pelotica, que es como decir una pelotica de plastilina, y comienzo a crear. Y a partir de ahí comienzan las dudas. Michelle me dice que solo había visto Maya. Maya es un software todavía muy fuerte, muy poderoso. Su sistema de animación es tremendamente sólido. Está perdiendo pie ante Houdini. Houdini le está poniendo el pie encima, pero la forma que trabaja Houdini es muy diferente a todo lo demás, es procedural, así que tienes que como que pensar de forma diferente. Listos, entonces ya se va a salir, vamos a volver a entrar